Hola, bienvenidos a este pequeño podcast, donde vamos a revisar las instituciones de México y cómo afectan en la economía y el proceso de modernización. ¿Cómo puede un país como México alcanzar a países con un alto desarrollo? No solo debemos ver el entorno económico y tecnológico, debe analizarse el entorno social, que, sobre todo, influye en los actores internos del país. Como sabemos, toda sociedad es un sistema complejo, por la cantidad de actores, grupos, instituciones e intereses involucrados. La manera de actuar en sociedad, véase, los valores, costumbres, trato con los demás, formas de trabajo, comercio, ideales políticos, desarrollo tecnológico, entre otras cuestiones del comportamiento, son parte de su cultura, separando lo que es aceptado de lo que no. Esto forman parte de lo que es llamado una matriz institucional. Todos estos factores se han ido construyendo desde hace años, en específico los relevantes para la economía, según el libro Entorno en las organizaciones, inicia con el periodo del Porfiriato y la industrialización del país, donde se dio una gran desigualdad entre las clases sociales, viéndose mayormente favorecidas las clases altas y parte de la clase media, así como empresas de capital extranjero. Esto llegó a un punto de conflicto a nivel nacional, la revolución, a primera vista por causa social, pero realmente movida por la concentración del poder en unos pocos. Esto es más claro al finalizar el movimiento y la llegada de Venustiano Carranza a la presidencia, donde seguían los conflictos de menor escala que los ya vistos por controlar el poder en algunas zonas, principalmente en el norte del país. Al finalizar el movimiento, no se tuvo un florecimiento económico para todos, por distintas causas. Ello trajo al nuevo grupo político en el poder muchas exigencias que no fueron satisfechas y que fueron aprovechadas posteriormente por Lázaro Cárdenas para acercarse a los sindicatos de trabajadores y campesinos. En un momento se tenían dos grupos en contraposición, los que apoyaban los cambios cardenistas y por otro los grandes empresarios y dueños de tierras. En otros sectores como el académico se vieron estos cambios, desde los niveles básicos hasta el superior. Aquí podemos distinguir una institucionalización de cada movimiento, el porfirismo, caudillismo, maximato y cardenismo, que obedecen directamente a los intereses del presidente en turno, visible aún hoy. Aquí tenemos la estrecha relación entre el Estado y la economía, lo que marca la trayectoria institucional de México. Sin duda, la expropiación petrolera fue un movimiento arriesgado y con un alto costo, pero posteriormente ayudó a una estabilidad económica nacional conocida como desarrollo estabilizador. Otros factores importantes fueron el desarrollo de infraestructura, aplicación de políticas para favorecer la inversión e industria nacional, y el endurecimiento para algunas exportaciones e importaciones. Pero justo este modelo no se pudo sostener, porque la carga presupuestal no era para la industria, recaía sobre el resto de la población. La industria se estancó al no tener una competencia externa y ajustaron los precios para su beneficio. A esto se le sumaron las medidas populistas de los 70s y la deuda externa que agudizaron la crisis. Aunado a esto, se incrementaba la represión de parte del gobierno contra la sociedad. Todo esto continuó en años posteriores, donde el Estado y las grandes empresas tenían más y más tensión, sumado a otros movimientos sociales por el descontento en sectores afectados directamente. En un punto, la relación del Estado y las grandes industrias empezó a fracturar, pues los presidentes tomaban acciones que no beneficiaban a estos sectores. Esto llevó al fortalecimiento de otros movimientos políticos que criticaban el actuar del Estado y contemplaban nuevas medidas para el beneficio económico nacional. Fue hasta la llegada de Miguel de la Madrid que se dio un cambio a los planes económicos nacionalistas, aplicando planes neoliberalistas y cierta austeridad.
pero solo se tuvo un bajo crecimiento, desempleo e inflación. Este modelo neoliberal continuó con Carlos Salinas de Gortari, alineándose a los intereses de empresarios y de los Estados Unidos. Esta unión de Estado y empresas llevaron a México a una apertura global, pero el proceso fue muy repentino para un escenario donde no se tenía una actualización de procesos y tecnologías internas, productores nacionales estancados por la nula competencia y trabajadores con poca capacitación en normativa internacional. Para salir de la crisis financiera, el gobierno federal realizó la privatización de empresas estatales desde 1984 al 2000, dando aún más poder a los grandes capitales. Lo anterior podemos resumirlo en la siguiente lista: obstrucción del aprendizaje y desarrollo para la mayoría de la sociedad, concentración del poder en pequeños grupos, carencia de oportunidades y desarrollo para la mayoría de la población, desigualdad que conlleva discriminación por clase, raza, género, etc. Limitación para ascender en la escala social. La íntima relación del poder político y económico han creado estas afectaciones para la mayoría de la población del país. Cuestiones que siguen muy presentes, creando un gran atraso al desarrollo nacional. Ahora comparemos la situación con países similares a México, en cuestión de ingreso al mercado global, como lo son países de Asia. En la década de los 80s y 90s, se intentó aplicar el modelo asiático en países de Latinoamérica, pero fracasaron por no considerar la matriz institucional de cada uno de esos países. Muchos de ellos, salidos de crisis sociales y culturales que obligaron la aplicación de cambios en su percepción y comportamiento ante el desarrollo. Los trabajadores, empresarios y el Estado no tenían la misma visión de cambio y compromiso para que dichos modelos funcionaran en Latinoamérica. Los países asiáticos han tenido un fuerte autoritarismo por parte de los gobiernos, que empujan a toda la población hacia los objetivos del momento, mientras México y países de América Latina se les cedió el poder a grandes grupos comerciales para obtener, desde un punto de vista político, un desarrollo económico. En el caso de China, se enfocaron en cambios sociales y educativos para que el paso a la industrialización fuera más fácil. En India, el gobierno tiene mucha intervención en las industrias. También llevó una gran inversión en educación y tecnología, enfocándose en los servicios y en segundo lugar los productos. Similar a la India es el caso de Corea del Sur, que invirtió en la tecnociencia para su avance y desarrollo. Con todo esto, ¿qué necesita México para modernizarse y desarrollarse en materia económica? Primeramente, el cambio institucional de las relaciones de poder le ha dado mucha libertad a los poseedores de grandes capitales con el uso de recursos, manipulación de mercados y las afectaciones por su actividad en la sociedad y medio ambiente. Todo ello para tener un crecimiento económico en el país, aunque sea decepcionante, como se ve en los últimos años. El aspecto social debe ser prioridad, no con soluciones genéricas que no solucionan las necesidades y problemáticas de la población. Deben ejecutarse evaluaciones y planes para cada región del país, así como una educación de calidad. No solo empujar a las nuevas generaciones por los niveles educativos sin un aprendizaje real, pues esto creará trabajadores sin las capacidades requeridas para las industrias nacionales. Por último, adoptar las tecnologías para la industria y la sociedad. No solo hacerlas llegar, es necesario enseñar cómo aprovecharlas y además mejorarlas. Todos estos cambios deben llegar por voluntad, desde cada uno de nosotros. De otro modo, llegará como una necesidad tras una gran crisis, como ya se ha visto en otras naciones.